El día de hoy quiero compartir una pequeña porción de la palabra de Dios y se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 15. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando nosotros vemos lo que es cuando Dios llama, Él hace lo que Él quiere. A muchos los ha sacado de drogadicción para ser unos grandes evangelistas. Dios ha sacado de personas de la calle, son unos vagabundos, viven en la calle, y Dios los ha sacado de ahí, del fango más bajo, y los ha colocado en lugares importantes. Por eso también Dios nos dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mire que Pablo antes estaba persiguiendo a la iglesia, y él tenía la autoridad de, de coger a los cristianos presos y hacerles daño, ¿cierto? Pero Dios tenía el propósito de llamarlo, y que ya él no sea el que persigue a los cristianos, sino que ya sea un cristiano más. Dios mismo lo llamó. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que ya no hay solución con una persona que está en la drogadicción, en el alcoholismo, en el sicariato, en un lugar donde uno dice: no, este ya no sale de ahí. Pues para nosotros es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Si estaba llamando a Saulo, que tenía, él pidió para poder irse a llevarse los presos a todos los que invocaran el nombre de Jesús. Pero mire que Dios es tan lindo que Pablo oró, a pesar de que antes él era el que estaba persiguiendo a los cristianos, pero él oró y Jesús le escuchó. Nuestro Dios escucha las oraciones, siempre. Siempre que nosotros oramos, Dios escucha nuestras oraciones. Por eso, cuando Pablo recibe la visita de Ananías, él, desde ahí comienza para él una nueva vida. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios llama, Dios mismo es el que transforma nuestra vida, nuestro corazón. Y no quiere decir que si tú no has cambiado es porque Dios no te haya llamado, sino que cuando, cuando comenzó el cambio en Pablo, cuando Pablo oró. Mira que Pablo oró y Dios le escuchó. Ahí comenzó un cambio. Entonces, si queremos ser vasijas útiles para Dios, si queremos ser un instrumento de que Dios te use, ora. Tienes que orar. No importa en el lugar donde estés en este momento, Dios te va a sacar de donde esté, porque Dios es experto en hacer unas nuevas vasijas de donde hay algo que para nuestros ojos no sirve para nada, pero para Dios no hay nada imposible. Él
puede sacarte de donde estés. Cualquier pecado o cualquier situación, por difícil que la veas, Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí y te va a preparar. Y si tú le aceptas en su corazón y se aparta de esa vida, Dios te va a llevar a un nivel muy superior. Quizás que no te lleve de la noche a la mañana, quizás no, quizás sí, pero si no lo hace de la noche a la mañana, empiece a vivir el proceso, empiece a vivirlo. ¿Por qué? Porque tenemos un ciclo para ir cambiando, ¿cierto? Uno empieza a ir dejando cosas, hábitos que a Dios no le agrada, ¿cierto? Pero ya después empieza una nueva vida. Entonces, cuando nosotros tenemos ese cambio, es cuando tenemos ya esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, desde hoy empecemos a entender de que para Dios no hay nada imposible y empecemos a orar que Dios nos escucha y cambia nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga.